Bien, hoy vamos a continuar entonces con nuestra clase de Wayuunaki funcional. Eki rahawasne ashawa Wayuunaki. Ashahera usia ashaha. Aprendemos a hablar, a escribir, a leer Wayuunaki. Para personas que no dominan, personas que hablan más o menos, bueno, y el que no habla también aprende. Entonces tenemos la clase de hoy, clase de día de hoy, tenemos, ok, la clase 3 número 3. Nosotros en clase anterior aprendimos lo que es el alfabeto, lo que más o menos son vocales, vocales largas, vocales cortas, el uso de saltillo, algunas letras del alfabeto boyónico y cómo se pronuncia. Y también aprendimos la frase posesiva, la última clase. Ajá, tenemos el repaso de la clase posesiva. Estudiamos los pronombres personales. Dijimos que hay 7 pronombres personales en Wayuunaki, así como el español, que son taya, piya, niya, shia para el singular y waya, haya, hiya para el plural. Ajá, equivalente a nosotros, ustedes, ellos. Y el singular, equivalente a yo, tú, usted, él. Ya aprendimos cómo se pronuncia eso, cómo se dice, ¿ok? Y también vimos cómo se hace la frase posesiva por medio de los prefijos personales. Hicimos ejercicios de posesión. Ustedes mismos hicieron sus ejercicios y aprendieron a conjugar, ya aprendieron cómo se hace una frase posesiva, agregando los prefijos que están allí, que están bien en ese cuadro, ¿verdad? Ajá, para la primera persona, el ta, que cuando es que es para la primera persona, ta, pu, nu, su, hu, wa, ha, na, ¿verdad? Son los prefijos de las 7 personas y también se hacen con las otras vocales. Entonces, sí, tenemos lo que son prefijos personales para formar frases posesivas. Eso ya lo vimos. Ajá, tenemos el ejemplo entonces, por ejemplo, el procedimiento para poseer aguará, para decir mi hermano, o taguara, ¿verdad? Teníamos que se eliminaba la vocal inicial y la terminación de la palabra del nombre indefinido, la forma indefinida, y queda la raíz, se le agrega el prefijo ta, por ejemplo, y mm, dice taguara. Ok, carro de él, el carro de él, teníamos ese ejemplo, ¿verdad? Cómo es el procedimiento. Por ejemplo, se obtiene la raíz o tema de la forma indefinida jena y queda jena. Y si es de él, se le agrega el prefijo ne y queda nejena. Forma poseída, carro de él. ¿Ok? El ejercicio que ustedes mismos hicieron, ahí lo tienen también nuevamente. Esos ejercicios ustedes lo hicieron. Bueno, poseer con cada uno de los prefijos. Se hizo este ejercicio. Recuerden, ¿verdad? Deben revisar su cuaderno y deben tenerlo. Recuerden que tienen que tener su cuaderno preparado y su lápiz para apuntar. Se colocó una tarea, la cual deben haber hecho, realizado ya, ¿verdad? Busquen donde la tienen, en su cuaderno debe estar la tarea. Y la tarea era mi amigo, tu hermano, boca de él, cabeza de ella, comida de ellos. Y la respuesta debería ser de esa manera. Ajá. Tarewain, Puara, Nima, Tashki, Nekun, comida de ellos. ¿Ok? Ese es el examen, o sea, la tarea resuelta, ¿no? Compárenla bien y si se equivocó,
Corrija, corrija, ahí está la respuesta. ¿Cómo se hace una frase poseída? ¿Ok? O tenemos ahora, tenemos ahora los temas de hoy. Hoy vamos a hablar, mi hermano, vamos a hablar de las oraciones con frases posesivas, nuevamente, ejercicio, ¿verdad? Y vamos a estar viendo las conjunciones he y ota, a ver qué significan he y ota. He y ota son dos conjunciones. Y la frase posesiva. Volvemos nuevamente a este ejercicio, ¿verdad? De formar frase posesiva. Para formar amigo de él. Tenemos la posesión, ¿verdad? Él es nia y el prefijo debe ser na. Entonces, como es areguayguá, tenemos nareguay, nareguay. Amigo de ella también se obtiene ahora para el femenino de ella. Recordemos que areguayguá, la indefinido de amigo es areguayguá. Y tenemos que la frase posesiva es sareguay para el abajero y para el arribero es jareguay. Recordemos que hablamos que hay dos variantes, ¿verdad? Es válido para el abajero decir sareguay y para el arribero jareguay. Ajá. Y que el indefinido de amigo es areguayguá. Ahí está conjugado, ¿verdad? Con amigo de ella. Él es mi amigo. Él es mi amigo. Él es mi amigo. Recuerden que los prefijos personales tenemos niá, perdón, tallá, pillá, niá. Tallá es yo, pillá es tú y niá es él. Entonces es él. Él es mi amigo. Él. Recuerden, fíjense que él queda de último. Y mi amigo está de inicio, ¿verdad? El guayunequi no funciona igual que el español. Ujú. Él es mi amigo, Tareguay. Tareguay Nia. Es como decir al revés, ¿no? Amigo mío es él. Es como si uno dijera así. ¿Ok? Es un ejercicio de frase poseída. Ella es tu hermana. Le digo que ella. Ajá. Vuelvo otra vez. Talla. Nia, nia, shia, ella, shia, ¿verdad? Ajá. Puara, puara, una frase poseída. Puara, puara, shia. Ujú. Nosotros vimos en la clase anterior cómo se hacía la frase poseída de tu hermano o hermana. Ujú. El género no se dice puaro, por decir, es puara para el varón y puara para la hembra. Es diferente que el español. No diferencia el género ahí. ¿Sí? Juan es hermano de Pedro. A ver, una frase un poco larga, ¿verdad? Juan es hermano de Pedro. Juan, Nuara, Pedro, ¿verdad? Nuara, hermano de él. Concuerda Nuara con Pedro. Nu. Pedro es quién? Pedro es él. Entonces concuerda Nuara. Nuara Pedro, ¿verdad? Juan Nuara Pedro. Juan es hermano de Pedro. Una frase poseída. ¿Ok? Nuestro amigo. Nuestro. Ajá, si vamos a ver los pronombres personales y los prefijos que le corresponden, sería al plural, ¿verdad? Al plural. Guaguara, jaguara, perdón, guareway, nareway, sareway, ¿verdad? Jareway. Entonces sería guareway es nuestro, nuestro amigo, nuestro. Ajá, porque gua viene de guayá, una frase poseída. Ajá, nuestro amigo guareguay. ¿Ok?
Dios es nuestro amigo. Dios, seguimos con nuestro amigo. Seguimos con Guarewe. Nuestro amigo es Guarewe. Y tenemos a Dios de último, ¿verdad? Dios, Dios. Literalmente eso puede decir, amigo nuestro es Dios, pero el Guayunaquí funciona así. No es una traducción literal del español, no. Tiene su forma propia. Pareciera que funciona como que poniéndolo al revés, ¿no? Pero es así, es así. Guaregua y maregua, y nada más son dos palabras. Dos palabras. Lo que dijimos del principio de aglutinación, principio, todo se une un poco de palabras en una sola. De cuatro formamos una sola. Guaregua y nuestro amigo, ahí hay dos palabras, ¿verdad? Nuestro amigo. Y en Mareigua, Dios. Más bien, en Guaregua hay tres. Nuestro amigo es, nuestro amigo es Dios, ¿ok? Nuestro amigo. Amigo de ustedes. Ah, de ustedes. De nosotros, de ustedes, de ellos. De ustedes es Hayá. Proviene Halewain. Ajá, hubo la frase posesiva. A ver, me están siguiendo, ¿verdad? Bueno, recuerden que deben anotar eso. Deben anotar esos ejercicios, pausen cada ejercicio, lo escriben, hacen su traducción, lo escriben como tal para que les quede, ¿verdad? Y lo pueden revisar cuantas veces y hacen la de respectiva pronunciación. El saltillo es muy importante. Ajá, pronúncielo, márquelo ahí, Jaalewain, Jaalewain, ¿sí? Ujú, viene otra frase. Yo soy amigo o amiga de ustedes. No hay diferenciación de género al decir amigo en guayuna, que en español sí. En español se dice amigo, amiga, pero en guayino aquí no. Nuestro amigo. Yo soy amigo de ustedes, Jarewe. Yo soy amigo o amiga, pudiera ser. Jarewe, Jarewe Tayá. Ajá, como yo como profesora le voy a decir, Jare Guantayá. Ajá, ustedes al escuchar me dicen, ah, él es amigo nuestro. Pero si fuera una profesora, pudiera también decir lo mismo, Jare Guantayá. Ajá, pero no, no está claro, no se ve. Tendría que estar presente o tendría que especificar, pero en español no funciona así. Yo soy amiga o yo soy amigo. Pero el guayón aquí, le repito, funciona de esa manera. Ajá, tiene que ser, especificarse las cosas. Yo soy amigo de ustedes, Taya. ¿Ok? Amigo de ellos, amigo o amiga, igual, de la igual manera, de igual manera, de igual manera, de igual manera decimos Narewan de Naya, amigo o amiga de ellos. Yo puedo especificar en este caso, por ejemplo, decir de esta manera, de nombrar a alguien y decirle que es amigo de ellos. Yo puedo decir María Narewe, María Narewe Guayucan, ¿no? Ya está especificando. Pero como son frases cortas, ahí casi no se diferencia. Ajá, no es como en el español. Bueno, pueden repetir la palabra Narewain. A ver, Narewain. Y lo pueden escribir mientras ustedes pausan, van haciendo los ejercicios en sus respectivos cuadernos. Ya estamos aprendiendo frase posesiva. Ya en la clase anterior aprendimos los procedimientos para posesión. Tienen que repetir, tienen que volver allá a repasar eso. El bollón que no se aprende una sola vez, sino con mucho ejercicio. Bueno, bueno, dicho esos ejemplos de frases poseídas, miramos algo por aquí que se trata de las conjunciones y, que es G, y o, que es ota. Ajá, estas conjunciones son muy importantes, son conectivos. Se usa mucho en Guayuna aquí.
Uno dice I o dice O, OTA, G o dice OTA. Ajá. ¿Cuándo y dónde se usa? Por ejemplo, aquí para hacer conexiones sencillas, siempre usamos el I, ¿verdad? I. Esto y esto, esto y esto. Por ejemplo, tenemos aquí Leo y Neymar, son dos amigos míos, ¿verdad? Leo y Neymar son mis amigos, faltó una S. Leo y Neymar son mis amigos, son. Dice Tare Guanyu, fíjese que te dijimos por allá en una de las clases anteriores que el plural tenía una terminación yu, ¿verdad? Tarewain, como es plural, son dos. Tarewain yu, mis amigos o amigas, mis amigos en ese caso, porque son hombre y mujer. Ajá, Leo y Neymar. A veces que la gente anda buscando, ay, ¿dónde está el verbo ser de es? No, está implícito en Tarewain yu. Yu, ahí está el verbo implícito por el principio del idioma, ¿no? Entonces ahí se usa he. Taleguayo, leo, he, name. Y en la siguiente oración, vamos a ver, tratamos de leer ahí, traten de leer en Guayunequi siempre la frase Taleguayo, Taleguayo. Ajá. Ahora miramos aquí otro ejemplo de donde dice Juan es hermano de Pedro. ¿Ve? Ahí para. Juan, esa es una idea. Juan es hermano de Pedro y Ana es mi amigo. Ahí hay como que un contraste, ¿verdad? Ese I que está ahí no va a ser G. Esa I que está ahí no va a ser G, sino que va a ser OTA en la traducción. Porque en ese caso, esa I va a significar I, o también puede significar O, también puede significar O, también. Tiene otra connotación esa I, diferente a la de G. Vamos a ver. Juan, Nuara, Pedro. Juan, Nuara, Pedro, ¿verdad? Y Ota, además, oí, Ana, Tareguay, Ana, Tareguay. A ver, repitan ahí, ¿cómo leería usted esa frase? Puede pausar, repita dos veces. Ajá, así es. Y diría, pues puede pausar y puede darle clic. Juan, Nuara, Pedro. Otana, Tareguay. Quiero que haga énfasis donde hay saltillo, donde hay boca larga y todo esto pues nos ayuda a pronunciar y a leer correctamente, ajá, y dominar la escritura del guayuno. Tenemos la palabra hijo o hija, es achongua. A ver, achongua es hijo o hija. No se dice achongo, no. Es una sola, achongua. Ese es un nombre indefinido. Para decir soy hijo de José. Soy hijo de José. ¿Quién es José? José es él, ¿verdad? ¿Y cómo diría yo soy hijo? Tengo que decir chon, hijo de. Hijo, hijo, yo soy, eso estoy leyendo una traducción literal. Si queremos leerlo literalmente, pasarlo al español, podemos decir, hijo soy de José. Y no es así, ¿verdad? Porque en español tiene que ser, soy hijo de José. Entonces, un poquito para traducir, hay que aprender que no es igual, no se trata de dos idiomas. Repita, John, Tallá, José. También puede copiar esa frase. Vamos a mirarnos, fijarnos bien aquí. Hay unas oraciones en que debajo de ella está la traducción, una traducción en Wayuunaiki, pero dice arriba que está incorrecto o incorrecto.
Leamos la versión en español. María es mi hermana. Fíjese, María es mi hermana. Y Pedro es tu amigo. En primer lugar, debemos fijarnos, ¿verdad? Que hermano es, para decir es aguara, ¿verdad? Y para decir mi hermana o hermano, perdón, para decir hermano o hermano, para decir hermana, hermana, debo utilizar el prefijo ta. Ta de talla, mi hermano, ta. Pero aquí aparece Puguara, ¿verdad? Puguara, Puguara María. Entonces ahí no dice mi hermano, dice Puguara. Dice tu hermana, ¿verdad? María es tu hermana. Ota Pedro, y Pedro es tu amigo. Pedro es tú. Entonces tampoco concuerda eso. No debe decir Tarehuain, ya que es tu hermano, sino Parehuain. ¿Se fija? Que hay que tener cuidado con dónde están la frase poseída y qué prefijo estamos usando, de qué persona es. ¿Ve? La de abajo dice, soy hijo de José. Soy hijo de José. ¿Quién es José? José es él, ¿verdad? Y si José es él, no debo decir su, sino que debo decir nu. El prefijo debe ser nuchón. Nuchón debe ser nu para decir hijo de él, hijo de José, masculino. Nuchón talla José. Ahí donde está el error. ¿Se fijan? Tener mucho cuidado en esa parte. Así, ajá, al hablar y al leer, tenemos que fijarnos dónde está prefijado. Muy bien, proseguimos entonces. Llegamos a la parte de la tarea de esta clase de ejercicios con frases poseídas y las conjunciones iota. Algunos ejercicios, algunas frases que no están correctas en su pronunciación y en su traducción. Tenemos las tareas. Tarea para la próxima clase, traducir. Nchonta ya José. Ujú. ¿Cómo traducirías Nchonta ya José? Traducirías Tahualachia? Tahualachia. ¿Y cómo traducirías? Juana y Luis son mi amigo. Y Ana es hermana de Pedro y Luis es mi sobrino. Bueno, nos vemos en la próxima. Que lo disfruten, haga bastante ejercicio, haga esa tarea y repita desde la primera hasta la tres. Bueno, nos vemos. Chao.